Bueno, buenos días. Espero poder hablar porque tengo la gripa que no la influenza. Pero en fin, yo voy a aterrizar de nuevo en México y voy a insistir en el zapatismo. No con el ánimo de teorizar, pero sí con la intención de tratar de entender lo que está pasando, dónde estamos y la dimensión de lo que se está haciendo. Voy a leer algunas cuartillas y comienzo de la siguiente manera. La crisis del Estado mexicano y su régimen autoritario no ha encontrado una solución de recambio. La democracia oligarquizada, con sus reglas de exclusión y autorreproducción que han puesto en práctica, asegura la dominación de clase, pero no logra suscitar el contexto social. Mantiene la crisis de representación y legitimidad de las instituciones estatales y del régimen político que tras su largo ocaso no han podido transfigurar la república imaginaria que nos impusieron durante décadas en una república inacabada y oligarquizada, todavía ajena a la democracia. Las elecciones de 2000 y 2006 mostraron no solo el fracaso de la alternancia política como medio de relegitimación y de composición estatales, representaron también la quiebra de las instituciones democráticas, lo que no necesariamente genera apatía y puede conducir a la revuelta. La crisis de las instituciones se agudizó por la degradación incontenible de la política estatal y la perversión de los sectores políticos oficiales, esto es, los partidos, la clase política ampliada que simboliza el régimen oligárquico aparentemente de constitución. Las contradicciones y conflictos sociales que brotan y se tejen desde la sociedad, desde abajo, se desarrollan sin embargo desde fuera de la pesadilla de la política estatal. Se realizan en otra frecuencia, aunque sean afectados por esa política, explotación, despojo, opresión, criminalización, violencia y generalmente choquen con sus actores institucionales. Pero sus lógicas son distintas, por lo que se conducen por caminos diversos que cuando se encuentran estallan. Ha sido larga la búsqueda de opciones para la situación política de la sociedad que permitan recuperar y rehabilitar el espacio público confiscado por el Estado y los partidos para poner en práctica una política desde abajo, desde pueblos y comunidades, desde los barrios y centros de trabajo. Esto es, una política producto de y acorde a las necesidades y acciones de la sociedad y sus ciudadanos conseguidos como diferentes, con múltiples identidades y complejos derechos. Ha sido el caso de México al menos desde 1968 y muy especialmente de la rebelión indígena del 1 de enero de 1994 y la erupción del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en la política nacional e internacional. La sexta declaración de la Sierra Lacandona en junio de 2005 y la otra campaña zapatista impulsaron la construcción de los hechos de otra política distinta a la estatal, una política alternativa, desde abajo y a la izquierda, que posibilita la recuperación y transformación del espacio público. Aunque arrancó durante la larga campaña electoral con la renovación de la presidencia de México, la otra campaña no se hizo contra ella, sino que la trascendió con otra lógica, bajo los principios de otra política distinta a la estatal, esto es, autónomo y autogestivo, y de una perspectiva de largo plazo que busca la construcción de una alternativa político-social anticapitalista emancipatoria. Desde los años 70 se realizaron en México muchos intentos de conquistar las libertades políticas y derechos sociales fundamentales confiscados por el régimen priista autoritario. Sindicatos, organizaciones sociales, colectivos de todo tipo, medios independientes al inicio restringidos a la prensa escrita, fueron invadiendo el excluyente espacio de la política mediante movilizaciones y luchas que construyeron autonomías y resistencias muchas veces colaterales. Las transformaciones del Estado y la política estatal, el reconocimiento y conquista de derechos democráticos fueron en gran medida resultados paradójicos de aquellas movilizaciones políticas y sociales. Algunos actores colectivos e individuales acabaron por integrarse en la inacabada recomposición desde arriba del régimen político excluyente, asimilándose como personajes de la clase política entonces ampliada y nutriendo instituciones estatales reformadas a medias. El PRD en su máxima condensación. Sin embargo,
la lucha por la autonomía y por plenos derechos, contra la exclusión y el régimen opresivo y la explotación desmedida que ha garantizado durante decenios, no ha dejado de reproducirse mediante múltiples acciones reivindicativas que concluyeron politizándose. A veces también con irrupciones ciudadanas como la de 1988 en torno a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, o la de los primeros años del tercer milenio por los ataques a Andrés Manuel López Obrador, que se fue a los electorales, cuando cientos de miles de ciudadanos en ciernes se movilizaron contra el abuso del poder y la exclusión. Lo mismo desde otra perspectiva, con movilizaciones sociales generadas por la irrupción del ZLN desde 1994, o estallidos como el que dio origen a la guerra popular entre los pueblos de Oaxaca, apenas en 2006. La larga lucha por libertades y derechos políticos y sociales en México ha sido siempre, en el fondo, un combate por la autonomía de los oprimidos frente al poder y sus representantes y hacedores, un combate por la democracia verdadera. Una de las aportaciones fundamentales del ZLN a la localización del lanzamiento de la lucha social y política, además de la resistencia y continuidad de sus iniciativas, ha sido la regla por una política distinta a la estatal en crisis, por una política de los de abajo, de los oprimidos. Desde mi punto de vista, la política del oprimido es una política que busca recuperar el sentido original de lo político, entendido como el hacer y el decidir colectivo por parte de la comunidad sobre las cuestiones de la vida colectiva. La política implica así la comunidad y la pluralidad. Pero primero que nada, la intervención, la participación. La política del oprimido involucra a la sociedad, a la comunidad. No concibe el individuo perdido en la abstracción reguladora del mercado, sino desembocando en el torrente de lo colectivo, que no puede ser colectivo, sino complejo, específico, múltiple, social, profesional, ético, ecológico, etc., pero susceptible de encontrar intereses y propósitos unificadores, generales, universales, o sea, de carácter político. En realidad, en el contexto del orden conservador, solamente los oprimidos pueden transformar lo político en el sentido que apunto. Es decir, hace falta desestatizar la política, separar lo político del Estado. Lo que puede resultar paradójico, hay que desprivatizarlo, desprofesionalizarlo. En fin, en México nos surge igualmente descorporativizarlo, desmantelarlo y reconstruir el poder de la sociedad. Rehacer el tejido social destruido por el neoliberalismo es condición de la política del oprimido, expropiada, acaparada por la clase política, por las élites estatales y los poderosos de quienes se nutren y para quienes existen. La política necesita ser regresada a la sociedad, volverla a espacio y vida de todos los ciudadanos, de las colectividades, de los pueblos, es decir, fortaleciendo a los nuevos y viejos actores de la sociedad. La política del oprimido representa la posibilidad de la verdadera democracia, una democracia radical, autogestiva y emancipatoria. No es una democracia excluyente, como la democracia liberal que se sustenta el capitalismo. Para alcanzarla, sin embargo, se requiere vivir la política como resistencia en los distintos espacios donde se encuentran y desarrollan los oprimidos, poner en práctica contracorriente los muy variados derechos individuales y colectivos, menguados y secuestrados por la política institucional prevaleciente. A mi parecer, no hace falta buscar un nuevo sujeto social transformador distinto al que consideraba históricamente de izquierda. De hecho, el concepto del proletariado nacional se iba mucho más allá de los obreros industriales. Si hoy hablo del oprimido, pienso en todos los explotados, sometidos, discriminados, ultrajados, destruidos, proscritos, esto es, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, desempleados, población colonizada, minorías nacionales, migrantes, todos los diferentes, nosotros que somos los que no somos los de arriba y su clase política. Todos ellos, todos nosotros necesitamos la política para sobrevivir, para resistir, pero también para salir de la opresión e impulsar proyectos libertarios alternativos, opciones de emancipación. La política del oprimido es necesariamente una política anticapitalista y no puede sino enfrentar al capitalismo y al Estado capitalista cualquiera que sea su forma, mas que oponiendo un proceso de resistencia largo
significa que no se sostengan en ciertas tendencias objetivas. La mundialización, la economía, la democracia y en general los estados y los procesos políticos pueden organizarse e impulsarse de otra manera, con otros ritmos, con fines distintos a los de la ganancia y la reproducción de la relación de clases. Al menos es lo que piensa parte del movimiento social y político que descansa en la reforma del capitalismo. La lógica del ocurrido es otra. No puede coincidir circunstancialmente, pero puede coincidir circunstancialmente en algunos puntos y momentos. Hoy, el STLN aparece como el único actor político-militar todavía, que plantea en México la política en términos no estatales, es decir, en términos de la política del oprimido y que piensa en los olvidados conceptos de estrategia y de clase. Por esto, es el único proyecto de lucha efectiva contra la mundialización neoliberal y el orden conservador en crisis no solo en nuestro país, sino en buena parte del planeta. Por eso su impacto a nivel mundial, su influencia en la existencia que brota y se despliega un poco por todas partes. Su consigna de construir un mundo donde quedan muchos mundos se sostiene en su proyecto libertario, donde la resistencia, la crítica, la rebeldía son condiciones para la emancipación, es decir, para lograr la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia sustentada en la autonomía territorial, social, política de los actores, en su autorganización, en sus prácticas sociales y políticas propias, en su autogestión y autogobierno. Al convocar, a través de la sexta declaración de la Selva Lacandona, a todas las fuerzas políticas y sociales identificadas con la izquierda para impulsar la otra campaña y el rechazo al orden capitalista neoliberal, desarrolló un proceso que llevó a casi toda la comandancia de recorrer todo el país, encontrar pueblos, comunidades, colectivos, grupos y individuos, excluidos, proscritos, algunos incluso olvidados, ignorados, que seguramente fecundaron la experiencia de todos y su visión de la nación. Impulsaron así un proceso de recomposición y organización desde abajo que fue recobrando o labrando mayores y nuevos espacios públicos, donde se van viendo claros en otra forma de hacer política, una política diversa, incluyente, sostenida en la comunidad, en los pueblos, en lo colectivo. Esto es, la política de los definidos mediante la cual los actores se van reconociendo y valorando por medio de sus propias acciones y vivencias colectivas, con el encuentro y diálogo con nosotros también de abajo, en el intercambio de experiencias y aspiraciones, de enojos y resistencia respecto a la opresión, la explotación y el desprecio de los de arriba. Una política de autorganización, de exploración de caminos, de construcción de relaciones solidarias entre iguales, de resistencia y lucha, una política de autoemancipación. Asimismo, los aportes del STLN a la regulación y puesta en práctica de otra política acorde los intereses y perspectivas del oprimido, destaca muy especialmente la construcción del autogobierno en el vasto territorio ocupado por las comunidades rebeldes, a través primero, desde finales de 1994, de los municipios autónomos zapatistas, MAES, y luego con los caracoles y las juntas de buen gobierno. En la organización y autorganización de las comunidades elegidas colectivamente con forma de autogobierno local, esto es, municipales, se pasó a la coordinación e integración de gobiernos regionales. Todos los territorios zapatistas tienen bajo principios y reglas democráticos, colectivos e igualitarios, ensayando formas de autogobierno que permitan la autodeterminación de pueblos y comunidades. La política se recupera así para la comunidad y se asume como modo de vida, esto es, como la manera en que los oprimidos se involucran y deciden de forma colectiva sobre las cuestiones fundamentales que les afectan e interesan vitalmente. La autorganización de los pueblos y comunidades de municipios autónomos permitió nombrar colectivamente a sus autoridades, la creación de comisiones de trabajo para atender las diversas necesidades y tareas, haciéndolo sobre la base de la votación universal y la regularidad del mandato. Las juntas del buen gobierno integran representantes de cada uno de los municipios autónomos involucrados en la zona que comprende Caracola, que pertenecen, electos irrevocables en la misma manera que garantizan la representación de pueblos, comunidades y su vinculación estrecha. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece, sintetiza el principio central que trastoca la relación tradicional gobernantes-gobernados, en realidad dominantes-dominados, suprimiendo jerarquías y subedificaciones y garantizando el gobierno de todos. La
las características que destacó Marx en la Comuna de París en 1871, el primer gobierno de los oprimidos, quienes se liberaron al menos una semana en una ciudad. Las expresiones siempre originales de la lucha de los oprimidos reproducen en el fondo tendencias ancestrales que acaban por revelar un carácter universal. El autogobierno de las comunidades rebeldes de Chiapas se sostiene en la propiedad colectiva de la tierra recuperada y demás medios de producción, lo que les ha permitido formas de producción, distribución y ocupación colectiva de los grupos de trabajo. Esto, entero, no significa que los zapatistas puedan desarrollar un sistema autárquico, completamente aislado del resto del país y del mundo. Organizan más bien sus propias relaciones con el mercado, incluso internacional. Los intercambios no son solamente de mercancías, sino que se conectan a los recursos inmateriales y culturales, desplegando en forma deliberada relaciones de solidaridad e intercambios sociales, políticos, comunicativos, siempre partiendo de bases transformas e igualitarias. Nuevas relaciones sociales. ¿Qué tipo de relaciones? Difícil responder de forma definitiva a esas preguntas, pero lo que está claro es que la autorización, autogestión y autogobierno que se ponen en práctica en la comunidad zapatista implican relaciones igualitarias y de solidaridad alejadas de la lógica del intercambio mercantil de subordinación jerárquica. La democracia, la igualdad y la justicia que se van construyendo ahí, sin duda son distintas a las prevalecientes en la mayoría del país. No está claro hacia dónde pueden desembocar, lo que sin duda dependerá del contexto nacional y global, pero es un proceso inédito, territorial, social, cultural y político, que se hermana sin embargo con otras muchas experiencias de autorización de nuestro gobierno de otras latitudes y épocas. Es un camino firme y sugerente de construcción de otra política distinta a la política de las minorías que han copado un Estado y un régimen político autoritario y excluyentes, que se afanan por mantener a flote una suerte de democracia oligárquica al servicio del orden conservador del capitalismo neoliberal. Es una situación de excepción la que se vive en Chiapas, evidentemente provocada por la erupción de la sede del ZLN y los pueblos indios zapatistas. Es un autogobierno construido y defendido a contracorriente, principalmente luego del golpe que representó el rechazo de todos los poderes y actores estatales de los acuerdos de San Andrés sobre cultura y derechos de los pueblos indios. Es un autogobierno sometido a la persistente guerra de baja intensidad. Imposible tratar de repetir la experiencia en otras comunidades o regiones del país y considerar condiciones y trayectorias específicas, pero sí debe quedar claro que la política alternativa, así como la autogestión y autogobierno que se forman en la comunidad zapatista, siguen caminos de resistencia ancestrales, pero que igualmente rotan y se renuevan constantemente con intervención de núcleos muy diversos de los oprimidos. Otras condiciones, otros núcleos oprimidos, otras experiencias y trayectorias de resistencia pueden suscitar nuevas formas de autoorganización, autonomía y de autogobierno local, regional, nacional, que seguirán socavando el capitalismo y su dominación neoliberal. Por múltiples y muy diversos caminos pueden rehabilitarse nuevos espacios donde los pueblos y las comunidades, donde la sociedad, los oprimidos y excluidos experimenten otra forma de hacer política, acorde a sus intereses, que potencie sus participaciones colectivas e individuales. Esto es la